Listo. Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEEP-IEP. Somos un centro privado independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y prósperas. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro director ejecutivo, José Lo Andrade. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días con todos. Buenos días, Danilo. El tema del día de hoy corresponde a la importancia de las ideas y el papel que ejercen los think tanks y otras organizaciones sin fines de lucro. Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña. Buenos días, José. Muy buenos días, Danilo. Encantado de saludarte, José Lo. Buenos días. Él es coordinador de proyectos en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Países Andinos. Cuenta con una maestría en estudios sobre América Latina y el Caribe por la Universidad de Viena, con un título summa cum laude y con una maestría sobre ciencias políticas y filología por la Universidad de Mannheim de Alemania. Posee 9 años de experiencia laboral en la gestión, investigación y coordinación de proyectos internacionales y regionales, y actualmente está a cargo de la gestión y coordinación de proyectos en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia en la Fundación Naumann Países Andinos. Posee asimismo certificaciones en gestión de startups, gestión de la innovación, sistema de calidad y marco lógico. José, cuéntanos un poco sobre qué es la Fundación Naumann, la labor que realizan y cuál es la función que tú ejerces dentro de esta organización. Con todo gusto, Danilo. Muy buenos días a todos ustedes. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien, al igual que la de todos los radioescuchas. Efectivamente, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política alemana. En Alemania hay una cosa, digamos, bastante particular, si es que uno lo ve desde el contexto latinoamericano, que es que los partidos políticos tienen la posibilidad de crear fundaciones que promuevan valores, digamos, alineados a los partidos políticos. Y esto, digamos, es proveniente del dinero del contribuyente alemán, que es un dinero que no solamente va al trabajo de fundaciones, sino al trabajo de la cooperación internacional en general. Y esto, básicamente, a partir del aprendizaje de Alemania, haber pasado por un sistema autoritario, por haber pasado por dos guerras muy importantes, llegaron a la conclusión de la importancia de tener instituciones que promuevan valores como la democracia y la libre competencia, en este caso en el sentido de la fundación. Y en este sentido también, digamos que, si bien es cierto, nosotros estamos alineados con el Partido Liberal Alemán, que en alemán es el Freie Demokratische Partei, nosotros somos independientes en nuestro accionar como fundación. Y en todo el mundo hay más de 60 oficinas que se encargan de diferentes regiones, en algunos casos también son oficinas nacionales. En este caso en particular, la oficina que dirige el director de la Fundación Países Andinos, que es el señor Jörg Denner, tiene el trabajo efectivamente en Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y Perú. Y lo que nosotros básicamente hacemos es trabajar con socios que también compartan nuestras formas de ver la realidad, la importancia de la economía social de mercado, la importancia de la libertad en un sentido amplio, la importancia de los derechos humanos, incluso también temas un poco más nuevos, como por ejemplo la digitalización, smart cities, la educación también y tecnología. Entonces nosotros básicamente trabajamos con socios de estos países que mencioné anteriormente, y apoyamos con contrapartidas en diferentes proyectos que puedan tener algún impacto en la formación política, algún impacto en la promoción de algunos de los valores que les compartí. Entonces, básicamente, mis funciones están relacionadas con tener los mejores vínculos en la región. Dicho sea de paso, tenemos la gran suerte, la gran fortuna
de tener una región llena de instituciones, de think tanks, de centros de estudios en general que tienen mucho interés en trabajar con nosotros y que desde ya están haciendo una excelente labor, como naturalmente el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y otros centros de estudios que hay en Ecuador y también en Perú y en otros países. Y como ustedes podrán ver, también es una región que no es para nada aburrida, ¿no? En cada país están sucediendo. Ahora tuvimos el fin de semana anterior elecciones en Bolivia, que entiendo vamos a conversar luego. Este fin de semana que viene tenemos el plebiscito en Chile. Estamos haciendo, además de todo el trabajo de coordinación de las actividades que realizamos acá en la región andina, obviamente también tenemos que informar a nuestras contrapartes internas de la oficina central en Alemania de todo lo que está aconteciendo, y por ello también es sumamente importante tener las mejores relaciones con nuestros socios y con líderes de opinión y centros académicos también, ¿no? Bueno, yo me quedo con algunas de las cosas que he mencionado y me llaman mucho la atención. En realidad, la importancia de que los partidos políticos primero tengan un soporte de ideas, un soporte de conocimiento, un soporte de formación. Recuerdo alguna vez haber escuchado a un político español mencionar que el orden era primero un proyecto, luego un partido, después una persona. Acá en América Latina regularmente sucede que tienes una persona que de paso no tiene partido y anda buscando uno, y proyecto no existe. Entonces, claro, por eso se explica también en parte el desastre de los resultados en determinados espacios de América Latina. Ahora, cuando se tiene un proyecto tiene pues esta pata, este soporte, ¿no?, de una institución que se dedica a la formación, incluso hasta de sus propios partidarios y de militantes, ¿no? Porque es necesario que la gente entienda incluso las razones de de las cuales se supone uno apoya a un partido. O sea, ¿por qué razón dice ser conservador? ¿Por qué razón dice ser socialdemócrata? ¿Por qué razón deberías ser liberal? ¿Por qué el liberalismo te muestra una respuesta que puede hacer que tu sociedad sea más próspera, donde haya una mejor convivencia, que genere más oportunidades para todos? Bueno, en ese sentido, la verdad es que desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política nosotros compartimos esos valores con la Fundación Naumann. En este caso en particular estamos hablando con José Muñoz, quien representa la Fundación Naumann Países Andinos, institución con la que hemos estado cooperando desde su fundación, en el caso particular de Países Andinos, pero desde muchos años atrás con la Fundación Naumann a través de diversos espacios y proyectos. En particular, amigos, para aquellos que nos están escuchando, nosotros en este momento estamos llevando adelante LiberLab. LiberLab es un espacio de formación en este momento virtual por las circunstancias de la pandemia, dirigido específicamente a jóvenes líderes universitarios que se encuentran en las asociaciones de estudiantes, en las federaciones de estudiantes, con la intención de mostrar a ellos los valores de una sociedad abierta, de una sociedad libre, cuáles son las causas del desarrollo, cuáles son las reformas que necesita no solamente Ecuador, sino América Latina en general para salir adelante. Por ello, LiberLab cuenta con invitados internacionales, con expositores internacionales, y esto se lleva adelante gracias al apoyo de la Fundación Naumann Países Andinos y otras organizaciones, entre ellas también Atlas Network, instituciones que impulsan este tipo de actividades, que promueven este tipo de valores, valores como les mencioné, los valores de una sociedad libre, los valores de una sociedad próspera, y por ello, además de las coincidencias, luego se forman grandes amistades, como en este caso. Llevo conociendo a José pues desde hace, no sé, ya casi 3 años, desde que en algún momento fuese invitado a Lima, precisamente para coordinar esfuerzos en la región, entre los diversos contrapartes, y tuve oportunidad de conocer a muchos directores o representantes de otras instituciones que comparten esta visión de cómo salir adelante como sociedad y de este tipo de cosas. Bueno, otro tema que queda ahí es la importancia de la cooperación internacional, ¿no? Porque es cierto, o sea, podría ser que la fundación se halle en Alemania, trabaje en Alemania,
y en el mejor de los casos tenga un radio de acción en Europa. ¿Por qué en América Latina? Mira, en realidad, digamos que el trabajo de la fundación es a nivel mundial, sin ninguna, digamos, excepción. En ese sentido, lo que sí es algo nuevo, y yendo a tu pregunta sobre por qué América Latina, y en realidad especialmente por qué la región andina, creo que parte de la respuesta la has comentado tú, porque digamos que las organizaciones que han venido trabajando con la Fundación Naumann a través de Relial, por ejemplo, en años anteriores, ya vienen trabajando desde algunas décadas incluso junto a la Fundación directa o indirectamente. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una red muy, muy interesante. Y en realidad esto se confirma, si bien es cierto, la oficina Países Andinos, en esta nueva versión, digamos, con la dirección de su representante Jörg Denner, se creó en noviembre del 2019. Incluso 2018, perdón, 2018, o sea, finalizaron en 2018 para comenzar actividades en el 2019. Entonces, nosotros ya comenzamos con un portafolio digamos, de instituciones con las que podíamos colaborar, ¿no? Digamos, obviamente toda la implementación fue desde cero, from the scratch, como se dice, pero ya teníamos un portafolio de instituciones con las que podíamos trabajar. Y es sorprendente, la verdad, es sorprendente. Yo vengo de la cooperación internacional, anteriormente he trabajado para embajadas, he trabajado para las mismas Naciones Unidas, y a mí me sorprende realmente y me siento muy afortunado de desempeñar la función que tengo acá en la Fundación, porque tengo la posibilidad en esta función de tener contacto con grandes instituciones y sobre todo grandes personas, que es algo que uno puede encontrar definitivamente en esta red de liberales en América Latina y en los países andinos. ¿Y por qué quería hacer incidencia en ello? Porque es impresionante también cómo hemos crecido desde, digamos, la puesta en marcha de este proyecto, porque comenzamos el año pasado haciendo alrededor de 130 actividades hasta fin de año, obviamente en un contexto totalmente distinto, actividades presenciales, viajando mucho. Dicho sea de paso, tuve la oportunidad de conocer un poco más de Ecuador, estuve en Machala, en Riobamba, claro, en Guayaquil, en Quito. Entonces, eso también te permite, obviamente, conocer más la realidad de cada país, ¿no? Y en este año, obviamente, todo cambió. Pero también es sorprendente cómo estos cambios repentinos, que si se quiere de destrucción creativa, también ofrecen grandes posibilidades, pero de otro tipo, ¿no? Como justamente espacios virtuales que hoy en día justamente son la principal fuente de actividades de la Fundación o el apoyo que tenemos. Este año, a la fecha, ya tenemos casi 280 actividades realizadas. Entonces, hemos casi triplicado lo que hicimos en el 2019, y esto sin duda también significa una serie de retos para nosotros para entender mejor la realidad, la necesidad de nuestros socios y ver cómo podemos seguir apoyando en este contexto que efectivamente demuestra que hay una gran demanda por apoyo para instituciones liberales, y nosotros estamos comprometidos en apoyar en la región andina todos estos esfuerzos, ¿no? Bueno, la verdad es que y para las personas que nos están escuchando son esfuerzos de todo tipo y que tienen como restricción la creatividad de sus contrapartes, tal vez. O sea, porque siendo honestos, hasta el día de hoy yo he conversado con José sobre varios proyectos, algunos con orientaciones diferentes, con auditorios distintos. Por ejemplo, en este mismo momento estamos trabajando en el Foro Libertad y Prosperidad, que es un foro compuesto por personas académicas, por economistas, por abogados, por gente muy reconocida en el país, que impulsa 5 reformas para cambiar al Ecuador. Estas 5 reformas son una reforma del sistema de seguridad social, una reforma laboral, una reforma para el sistema una reforma comercial, una reforma para el tamaño del Estado, para mejorar la calidad del gasto, y una reforma de internacionalización de la banca. Y estos son temas macros, si se quiere.
son temas que es necesario arreglar para tener un entorno adecuado en el cual se potencien las posibilidades de emprendimiento, en el cual la familia ecuatoriana tenga más oportunidades para acceder a la banca, por ejemplo, o para que llevar adelante un proyecto en definitiva. Pero como ven, este proyecto de alcance macro se ve complementado con otro que va dirigido a estudiantes. Y en particular, el año pasado también estuvimos en un programa de formación llamado IconLab, que fue dirigido específicamente a jóvenes políticos, ¿ya? Entonces son programas diversos que, como mencioné, tienen como restricción, bueno, en parte ahorita lo que ha sucedido con COVID, la verdad nos sorprendió a todos, creo no hay nadie en el planeta Tierra que hubiese esperado que algo así ocurriese en un año como en el que nos encontramos, pero esto dio lugar a esta reconversión, ¿no? A esta reinventarse, a este redirigir esfuerzos en un sentido diferente, y como siempre la creatividad humana y el esfuerzo de gente que está tratando de sacar sus proyectos adelante hace que miren por dónde van, ¿no? Felizmente tenemos herramientas como la existente en este momento que nos permite comunicarnos, que nos permite formar y que nos permite llevar cosas que 20 años atrás hubiesen sido imposibles. O sea, en este mismo instante me imagino que al igual que en Ecuador, los estudiantes, los jóvenes o los chicos están recibiendo formación a través de ordenadores, ya a través del internet, y en el pasado, pues 20 años atrás, hubiese sido a través de la radio y en el mejor de los casos a través de la televisión, sin que exista esta vía interactiva profesor-alumno, sin que exista un espacio para hacer las preguntas, sin que tengan las facilidades de internet con las que se cuentan ahora. Y ojo, y no es que estamos de maravilla, no estamos en Alemania, no estamos en Suiza, y sin embargo, y a pesar de todo, tenemos estas herramientas que nos permiten conectarnos y seguir de una u otra manera operando, lo cual ha mitigado también el impacto de un COVID en una generación distinta. Como lo indiqué, si esto hubiese sucedido 20 años atrás, pues los resultados en términos de impacto y de crecimiento económico se hubiesen notado tal vez más. Bueno, entonces estamos hablando de esto. Danilo, ¿tienes alguna inquietud? Yo quería consultarle a José algo que él mencionaba, que bueno, nuestra región era bastante interesante para trabajar. Justamente en un poco más de 12 meses hemos visto bastante inestabilidad en la región, específicamente la región que cubre la fundación en la cual trabaja, la región andina. Hemos visto protestas en Ecuador, Colombia, Chile, así como ya se mencionó, hemos visto un nuevo proceso electoral en Bolivia, se viene el plebiscito en Chile. ¿Qué particularidades tiene esta región, la región andina, en comparación con otras regiones en la cual trabaja la Fundación Naumann, y cómo se ve el futuro de nuestros países a la luz de toda esta inestabilidad y los procesos electorales que se vienen, y qué se podría hacer a partir de los think tanks y las organizaciones que trabajan con la Fundación Naumann? Wow, Danilo, esas son varias preguntas en una, pero voy a tratar de responder a cada una de ellas. Excelentes preguntas, dicho sea de paso. A ver, efectivamente, es una región muy, muy interesante, es una región convulsiva, es una región donde siempre hay algo que está sucediendo. Si comenzó, y ahí tenemos una anécdota, justamente el año pasado, tuvimos la oportunidad de estar en Chile cuando hubo todo este estallido social, ¿no? Que fue muy grande y además muy sorpresivo para todos nosotros, quizás, que veíamos a Chile como el ejemplo de cómo se debería manejar un país. A lo mejor, si uno está en Santiago, a lo mejor pues tiene mucho parecido a muchas ciudades de Europa, ¿no? Y estábamos justamente con un profesor, un catedrático de la Universidad de Hamburgo, el profesor Straubhart, que también con él fuimos a Ecuador. Recuerdan que hicimos una actividad. Básicamente ese viaje fue estar en Chile y luego ir a Ecuador para seguir con las actividades en Ecuador. Y lo que era sorprendente ¿y por qué te pongo este ejemplo? Porque quiero presentarles un poco la perspectiva desde Alemania, ¿no? Cómo lo ve un alemán, cómo lo ve una fundación alemana. Era sorprendente cómo, digamos, era una sensación de que siempre está pasando algo en cada país, ¿no? Llegas a Chile, hay estallido social, hay revueltas, hay
un cuestionamiento muy fuerte de la Constitución, que finalmente llevó al plebiscito de este fin de semana, y luego en Ecuador otras situaciones con todo el contexto político. Entonces, imagínense ustedes, en un viaje de una semana de una persona que es miembro del Consejo Directivo de la Fundación, todas las cantidades de sucesos que pudo directa o indirectamente ver con sus propios ojos, demuestra que es una región donde hay mucho trabajo por hacer y que tenemos que estar hoy en día más alertas que nunca y dar la batalla en el campo de las ideas, en el campo también de la acción política, porque efectivamente tenemos una situación muy compleja también y un peligro inminente de cómo la izquierda ha venido teniendo lamentablemente éxito en algunos países, ahora en las últimas elecciones en Bolivia también. Y eso demuestra que tenemos que estar súper activos en la región y que justifica totalmente tener una fundación como la Fundación Naumann trabajando y apoyando a cada una de las instituciones en estos países. Luego, en cuanto a la importancia de los think tanks, yo quería hacer un poco mención al tema de la información. Y ahí me van a permitir un poco extrapolarlo, o en todo caso ustedes me corregirán cómo ha sido la situación en Ecuador. Pero una cosa que ha sido muy particular en todo este contexto, digamos, de pandemia, ha sido el acceso a la información y también el acceso a las fallas de algunas tomas de decisiones en base a información no existente o algún tipo de presunciones que no necesariamente eran correctas. Eso ha ocurrido mucho en el Perú en cuanto a la toma de decisiones para combatir de alguna u otra forma el impacto de la pandemia. Y eso también ha demostrado, y por qué hago énfasis en el tema de la información, porque ha demostrado que hay una carencia de información y hay una carencia de toma de decisiones en base a evidencia científica o evidencia, digamos, de mejores prácticas. Y ahí hago el puente con la importancia de los centros de estudios o think tanks. ¿Por qué? Porque en este contexto donde hubo muchas veces o se tomaron decisiones que atentaban contra la libertad humana, que atentaban contra la libertad incluso de menores de edad o de adultos mayores, o restricciones de la libertad con cuarentenas muy estrictas durante mucho tiempo. En ese contexto, básicamente se han tomado decisiones de manera alguna vez arbitraria y no necesariamente basada en evidencia científica. Y también esto en el contexto de cómo hacer reflotar una economía, o cuál podría ser el impacto de una pandemia, una cuarentena totalmente estricta durante tanto tiempo para una economía como la ecuatoriana, como la peruana, como la boliviana. Entonces, en ese sentido, yo sí veo, a pesar de todo este contexto, digamos, relativamente negativo, veo que sí ha sido una gran oportunidad para los centros de estudios. ¿Por qué? Porque en ese contexto justamente, donde el gobierno o donde algunos partidos no tenían posibilidades de plantear soluciones específicas para problemas específicos, los centros de estudios aparecen como una gran posibilidad de ofrecer una ruta, como es justamente este foro de libertad y prosperidad que ustedes están promoviendo en Ecuador, que es a partir de evidencia técnica, evidencia de mejores prácticas, tratar de emprender una hoja de ruta hacia la reactivación económica de un país. Y eso también lo hemos hecho en el Perú, en algún contexto, con otros centros de estudio, en Colombia también. Y eso demuestra que, y no sé cómo estará regulado ese tema en Ecuador, la verdad, pero la relación de las asambleas o del Congreso y los partidos o las coaliciones que se forman no necesariamente tienen este soporte de evidencia técnica para incluso plantear reformas legislativas. Por lo tanto, no hay un control, digamos, de la calidad legislativa. Y eso es algo que, en mi opinión, involucrando más, por ejemplo, a los centros de estudios, se podría hacer o acortar esa brecha en cuanto a la calidad de las futuras normas o reglas que se quieran aprobar en una asamblea o en un congreso
en los diferentes países. Entonces yo sí veo ahí una gran importancia de los centros de estudios, una gran oportunidad, y por eso estamos en realidad muy contentos de poder apoyar en estos esfuerzos del IEP para poder también emprender esta hoja de ruta hacia el progreso y hacia una economía más competitiva y más libre. Te comento en esa línea, ¿no? La verdad es que hablas de la calidad de los proyectos legislativos y en algunos casos ni siquiera existe calidad en ellos, sino que son meros disparates que lo que ponen es el compromiso en la actividad empresarial y el futuro de una sociedad. Y en particular, aprovechando esta circunstancia, en un proyecto en el cual nosotros también hemos recibido soporte de la Fundación Naumann Países Andinos, en el proyecto de internacionalización de la banca, de integración financiera, de traer más banca hacia el Ecuador, hacer más posible la inversión del sector financiero del mundo en nuestro país, pues hace escasas 2-3 semanas presentamos al Congreso de la Nación y a Presidencia el proyecto que posibilita traer más banca al Ecuador. Y ahí está, José. Sí, no sé por qué razón, pero estos son los temas también con la conectividad y se supone que uno tiene un ancho de banda razonable. Bueno, por si acaso, y no sé dónde me quedé con ustedes, de repente sí los vi frisados y al rato salí del sistema. A ver, bueno, estábamos hablando de presentado un proyecto de internacionalización de la banca a Presidencia y lo hemos dado a conocer al Congreso ecuatoriano y lógicamente estamos haciendo las gestiones para que ese tipo de proyectos, que es también un proyecto más del Foro de Prosperidad, pues sigan adelante, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con Chile ahora que estamos a puertas de un plebiscito que en realidad es significativo y marca en cierto modo el rumbo de una sociedad que venía haciendo las cosas bien, ¿ya? Que también muestra, como decía Jefferson, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, que no hay que dormirse en los laureles, que no hay que creer que porque se tiene tasas de crecimiento sostenidas y altas durante cierta cantidad de años e incluso décadas, la labor de las ideas tiene que quedar de lado. Porque mientras, ojo, y reconozco la labor de algunas organizaciones chilenas, de hecho amigas que han venido trabajando en esa línea, pero sin embargo parece que más esfuerzo o más recursos o más tiempo o de alguna manera no sé, estas ideas socialistas fueron ingresando en la sociedad chilena, en la juventud chilena, en esta sociedad, en esta nueva juventud que la verdad en algunos momentos preocupa, ¿ya? Una juventud que ya no puede, no sé, que pareciera que algunos le llaman ¿cómo es que le llaman? Una juventud de cristal, o sea, que no soporta nada, o sea, que no la puedes tocar porque se rompe, ¿no? Y que no entiende también, que no comprende que en el caso de los chilenos en particular, ellos están mucho mejor que otros jóvenes en la región, ¿ya? Y que si bien siempre es posible mejorar, y desde luego que hay que hacerlo en todos los espacios y corregir lo que haya que corregir, cuando se compara Chile con otras economías en la región o con otras sociedades en la región, pues definitivamente tiene muchos aspectos que nos siguen sirviendo de ejemplo y que lamentablemente parte de la ciudadanía chilena no está mirando. Sí, bueno, vamos a ver qué va a suceder este fin de semana con digamos, la naturaleza del tipo de asamblea o de convención que se va a encargar de este diseño, ¿no? Realmente va a ser yo creo que es una experiencia bastante sui generis y en todo caso bastante interesante de analizar. Pero yendo al fondo, o digamos la razón o la raíz de esta situación, es un poco complejo entender cómo, digamos, desencadenado desde el año pasado, y hacíamos justamente la mención de todo este estallido social en Chile, donde comenzó todo de una manera bastante, no necesariamente orgánica, sino parecía bastante sorprendente la forma como se organizan estas protestas sociales que más parecen en algunos casos actos terroristas, valgan verdades, porque no estamos hablando solamente de protestas sociales de ciudadanos que protestan de manera pacífica, sino en algunos casos se está quemando, se quemó alguna infraestructura nacional y brotes de violencia muy fuertes.
Y eso realmente es Sí, importante. parece que está muy orquestado el tema y que de espontáneo tiene muy poco. José, disculpa que te interrumpa, en este momento nos vamos a un corte comercial y a las personas que nos están escuchando en este su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, permanezcan en sintonía. Ok, estimados amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal. En este momento, en la mañana de hoy, tenemos a un invitado especial, José Muñoz de la Fundación Naumann Países Andinos, y hemos estado conversando de algunos aspectos del trabajo de la Fundación, el porqué de hacer lo que está haciendo en esta parte de América. Y por último, bueno, en este momento estábamos hablando de Chile y lo que se viene, ¿no? Comentábamos que no parece muy espontáneo, sino que en realidad, después de todo, también existen otras fuerzas que impulsan lo que está sucediendo por allá. Y un poco complementando eso, José ¿y por qué iba el tema de la violencia? Porque da la sensación que este tipo de protesta, este tipo de organización detrás de la protesta, que promueve actos vandálicos, parece que está muy instalada en muchas entidades educativas en Chile, especialmente en instituciones universitarias o instituciones de formación en general. Recuerden que muchos de los que comenzaron con estas protestas en las estaciones de metro eran justamente estudiantes de un centro de educación público que digamos, tomaron estas acciones extremas. Entonces ahí hay que preguntarnos un poco cuál es la responsabilidad como sociedad civil también, y ahí nosotros tenemos algunos insights naturalmente de nuestros socios, como la Fundación para el Progreso, Evópoli, que es el partido realmente liberal de Chile, tenemos también relacionamiento con el Centro de Estudios Horizontal. Entonces hay que preguntarnos cómo, digamos, se ha descuidado también esa importancia de compartir valores en el sector educativo, en la formación educativa, incluso desde los colegios públicos, colegios y universidades, también o institutos públicos y privados, para poder ahí también dar batalla de ideas, porque el nivel de intolerancia y el nivel de violencia que se ve en algunos casos, y obviamente no se puede generalizar, porque seguro que dentro de estos protestantes también habrá gente pacífica, pero el nivel de violencia y organización que hemos visto, que hemos sido testigos, es realmente sorprendente y preocupante. Entonces, consideramos que ahí, y que a partir de ello se ponga en tela de juicio una constitución que sí tiene un cierto, digamos, que sí es importante hacer esa reflexión sobre si es la constitución adecuada o no, pero siempre en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Y no necesariamente en el marco de la justificación de acciones extremas como la violencia o como el vandalismo. Entonces, una de las preocupaciones donde debemos estar atentos viendo la realidad chilena es cómo se puede justificar la protesta a través de acciones que basan además su crítica en un punto primordial, que es el punto de la igualdad o desigualdad, ¿no? Muchas digamos, de los cuestionamientos al modelo chileno es que el modelo chileno ha creado o ha hecho que haya más desigualdad en Chile, y eso no es correcto. En realidad ha mejorado muchísimo, digamos, la situación de cada ciudadano comparativamente, como lo mencionaba José anteriormente, y hay que también hacer la diferencia. Justo hace unas semanas escuchaba una charla de un líder muy conocido en Chile, Felipe Cast, de Evópoli, que hablaba justamente de la desigualdad justa y la desigualdad injusta. Es totalmente justo que un pianista que es extremadamente brillante tocando piano perciba un sueldo mucho mayor en comparación conmigo, que nunca en mi vida he tocado un piano. Entonces, por lo tanto, está totalmente justificado que esa persona perciba un mejor salario que yo. Pero si hablamos de la desigualdad injusta, lo que sí quizás no es justo, y ahí hay que reflexionar sobre ello, es
que algunos ciudadanos, algunas personas que nazcan en determinada familia no tengan la posibilidad de poder educarse de una manera adecuada, que no tengan acceso a educación, que no tengan acceso a salud a priori. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Sin embargo, si partimos de un contexto donde solamente hablamos de conceptos que promueven la polarización, entonces me pregunto si es el mejor escenario para poder hablar de una constitución más participativa, una constitución que asegure y que respete la libertad de todos los chilenos y también la posibilidad de progreso para cada individuo de ese país. Mira, yo te digo algunas cosas. En realidad sería interesante que estas intenciones se canalizaran a través del diálogo, del debate, de la conversación. Pero yo no veo intencionalidad de parte de esos grupos en dialogar. O sea, días atrás estaba una iglesia ardiendo en llamas, ya que más de 60 estaciones de metro estén reventadas por jóvenes que de hecho se benefician del uso de esas estaciones de metro, ¿ya? Hay muy poco espacio, me parece, que existe para el diálogo, precisamente porque ellos no desean dialogar. Y esa es una característica muy propia de esa izquierda extrema, de la más recalcitrante, que lo que quiere es más bien imponer. Y que si en realidad quisieran mejorar las cosas, lo que deberían es señalar, tal vez en la Constitución existente, cuáles son los artículos que consideran inadecuados e ir por una reforma a ellos. No se debe destruir una casa para remodelar la sala. Se tiene, o sea, no se la derriba, sino que se hacen unos cambios, tal vez se mueven los muebles, tal vez se cambian los muebles, tal vez se pinta la sala, se cambia el piso, pero no se derriba la casa para empezar de nuevo, sobre todo tomando en cuenta que es una constitución que bien o mal le ha servido a Chile para crecer, le ha dado estabilidad, y la estabilidad de reglas es importante. Esas son cosas que a veces se pierden de vista, pero yo honestamente dudo de la sana intención de los grupos que orquestan esto, ¿ya? Puesto que aquel que está inconforme marcha, se manifiesta, toma un letrero, se expresa ante la televisión, da la cara y no se pone una capucha y le prende fuego a todo lo que se le cruza, poniendo en riesgo no solamente la integridad física de bienes que les pertenecen a otros, sino también la integridad física de los seres que se encuentran habitando o cruzando tal vez la calle por donde ellos se encuentran. Para mí o sea, ni siquiera es vandalismo, hay actos criminales que deberían ser condenados antes de que estas cosas vayan a mayor, pero antes de llegar a esos actos criminales, primero hubo una especie de caldo de cultivo, un conjunto de ideas que hicieron que estas personas se vuelvan tan furibundas, tan irascibles, tan poco... Y un dato José, lo que no resulta menor, justamente hace un par de días leí un Twitter del ministro de Hacienda de Chile, que es también de Bópoli, el señor Ignacio Briones, que comentaba que 2/3 de los negocios alrededor de la Plaza Francia, que es una plaza, digamos, donde fue la zona donde hubo más vandalismo, donde las protestas, ha tenido que cerrar por miedo justamente a las protestas vandálicas. Y entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué, digamos, atacar al emprendedor? ¿Por qué atacar a la persona que quiere progresar? Ellos no son los responsables de cualquier política que se pueda o no tomar, pero el atacar directamente a negocios, a emprendimientos, realmente creo que un poco demuestra lo que menciona Joselo respecto a esta intolerancia y esta falta de tener esa conversación, ese debate sobre el modelo que se debe mejorar o seguir. Bueno, precisamente se trata el tema de promover las ideas que se están promoviendo desde la fundación, desde el instituto y los partners que se tienen, ¿no? La primera o una de ellas es, uno de los valores del liberalismo es la idea de la tolerancia, ¿ya? O sea, la libertad implica que los demás no tienen que pensar de la forma en que tú piensas, pero eso no deriva a la conclusión de que porque piensas diferente tengo que acabar contigo. O sea, la tolerancia, la convivencia pacífica es uno de los objetivos
uno de los valores y resultados, convivencia pacífica, de lo que promueve el liberalismo, el aceptar que todos tenemos ideas diferentes, de que tenemos derecho a llevar adelante nuestros proyectos de vida como lo consideremos adecuado, siempre y cuando no estorbemos o no agredamos el proyecto de un tercero, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que me sigue preocupando lo que pasa en Chile. Esperemos que en el fondo, digámoslo así, las fuerzas de la sociedad que dan lugar a otros resultados y que impulsan otro tipo de ideas, sepan contener estos espacios de irracionalidad, y que en todo caso Chile siga siendo, a pesar de los problemas del momento, lo que Chile siempre ha sido para la región, un ejemplo a seguir, un ejemplo de civilidad también, ¿ya? Pero que de nuevo muestra que es necesario estar atento, que las ideas que están en este momento discutiéndose ahí, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, y en todos los países en general, son importantes, que las ideas tienen consecuencias, que si uno no le presta atención a las ideas que se están debatiendo, luego vamos a ver cómo estas ideas nos gobiernan y nos conducen hacia donde nos están conduciendo. O sea, la cuestión no es de poca importancia, no es que se trata de una discusión académica, es una discusión, digámoslo así, filosófica, una filosofía que no tiene nada que ver con mi vida, no es una discusión técnica, déjalos allá. O sea, al final nosotros estamos cosechando lo que se sembró tiempo atrás. Y lo que sucedió en Chile no sucedió de un día para otro. No es que llegó un grupo, financió a otro grupo y tenemos estaciones de metro destruidas o iglesias ardiendo en llamas. Esto se fue gestando, Esto se fue gestando, y por eso es importante ponerle atención a las ideas que se debaten en una sociedad, y por eso es importante también promover las ideas de libertad, las ideas liberales clásicas, que lo que hacen es promover una sociedad de tolerancia, de respeto al prójimo, de convivencia pacífica, y que para lograr estos resultados y estas ideas, pues también promueve el progreso, para que la gente se sienta contenta, que se sienta tranquila con esa paz, y que vea que alcanza pues también los objetivos que se trazan. Ahora, en cuanto a Bolivia, José, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Qué sucedió en Bolivia? Porque la verdad, no sé si el resultado sorprendió a todos, pero en todo caso ha llamado la atención de la región. En Ecuador en particular, estamos a puertas de una elección. En febrero del 2021 nosotros tenemos una elección presidencial y de diputados o asambleístas, como se les llama ahora. Y bueno, pues estamos también preocupados. Creo que acá las cosas están manejándose bien. Creo que vamos a tener un gobierno con una orientación diferente a la que hemos tenido durante estos últimos 14 años. Pero no deja de llamar la atención lo que ha sucedido en Bolivia después de que Evo Morales, uno de los representantes del socialismo del siglo XXI, ya había abandonado el país, y ahora no se parece que ellas retornan, o tal vez nunca se fueron de ahí, no sé. Bolivia, realmente nosotros hemos estado haciendo también un análisis de las elecciones ahora esta semana, y obviamente nos falta información para poder terminar de entender, como me imagino pasará también con ustedes, pero sí, sin duda es sorprendente el resultado. La verdad que a nosotros nos ha sorprendido mucho. Estuvimos en contacto con algunos socios de Bolivia que nos estuvieron comentando en la previa también, y ellos no se esperaban este resultado tampoco. Entonces, digamos, si como bolivianos que conocen mejor la realidad no esperaban este resultado, entonces creo que demuestra que ha sido inesperado. Y también por otro lado demuestra la presencia que sigue teniendo el MAS en Bolivia, que es una presencia en algunos casos también oculta, una presencia que tiene la capacidad de movilizar, tiene la capacidad de hacer un frente a otras agrupaciones que no terminan de consolidarse, no terminan de ofrecer una alternativa a los nuevos retos que hay en Bolivia. Entonces, es sumamente preocupante. Ya tenemos algunos requerimientos o algunas, digamos, peticiones respecto a
a cómo se tiene que trabajar en Bolivia respecto a posibles peligros que tengan que ver también con plantear algún tema que no esté en relación con el gobierno de turno. Entonces eso habla realmente de que lamentablemente la población, partiendo del hecho que no ha habido un fraude en este caso, no ha habido alguna manipulación de las elecciones, hasta el momento parece que no, todo parece indicar que no ha sido el caso. Entonces, la presencia del MAS es muy fuerte todavía en Bolivia y eso hace que lamentablemente estos resultados se tengan que dar en un país que depende mucho del gasto público, ¿no? Principalmente, y los niveles de endeudamiento que tienen son también exorbitantes. Y es algo que también el país no quiere darse cuenta o todavía no quiere darse cuenta, pero hemos visto experiencias cercanas, y creo que las vemos día a día con la migración de venezolanos. En Ecuador ustedes también tienen muchos ciudadanos venezolanos que han tenido que emigrar porque han seguido el camino del autoritarismo, el camino del proteccionismo, el camino de la restricción de libertades, el camino que no lleva a ningún progreso. Entonces, yo lo veo lamentablemente muy, muy preocupante. Estoy muy preocupado por lo que pasa en Bolivia. José, y sobre Perú, quisiera consultarte algo, porque a principios de la pandemia nosotros en Ecuador poníamos a Perú como un ejemplo de un país que tenía sus finanzas públicas equilibradas, que había logrado alcanzar cierto nivel de ahorro en los últimos años, que le permitía enfrentar esta situación difícil y que se contrastaba con nuestra realidad. Pero ahora sabemos que, según las estimaciones de organismos como el Banco Mundial, Perú será una de las economías que sufrirá una mayor caída de su Producto Interno Bruto, que sufrirá una mayor contracción económica. Y mi pregunta es, ¿esto se relaciona netamente con el tema del COVID, con la pandemia, ya que Perú es uno de los países con un mayor porcentaje de contagio y fallecidos por habitante? O sea, hay otros factores que influyen en este resultado y desempeño económico que tendrá Perú al finalizar el año. Mira, respecto digamos, al impacto económico para los próximos años o décadas, no te puedo dar un pronóstico como economista porque no lo soy, pero citando algunos, digamos, líderes de centros de estudios como el Instituto Peruano de Economía u otros, hablan de efectivamente volver a la situación anterior todavía en unos 5 a 10 años. Entonces es definitivamente un golpe muy duro para la economía peruana. Y efectivamente Perú, digamos, mostraba cierta solidez, espalda fiscal, como le llaman también, muy buen acceso a crédito de fondos multilaterales, y básicamente las decisiones que se han venido tomando, quizás en algunos casos con la mejor de las intenciones, no necesariamente han sido bien implementadas, y ahí me refiero más al tema de la gestión en sí, que es, en mi opinión, una de las principales falencias del Estado peruano, y no solamente desde la presidencia, sino desde el Estado peruano como un ente burocrático, digamos, de muy débil capacidad de gestión, de muy débil capacidad de reacción, y que muchas de las decisiones que toma, volviendo al punto anterior, no necesariamente se basan en evidencia técnica o científica. Entonces ahí nosotros digamos, nos hemos cruzado con una pared muy fuerte, intrínseca, digamos, natural del sistema peruano, porque lo que se ha priorizado y las decisiones se han tomado en base a preservar o cuidar la salud en el Perú. Y esto es un detalle importante a mencionar, y por eso reitero que quizás hubo buenas intenciones, pero lamentablemente no se pueden tomar decisiones en un país solamente en base al cuidado de la salud. Y además, el tiempo ha demostrado que esas decisiones se basaban en hipótesis incorrectas, ¿no?
Hoy en día, si vemos el número, bueno, ahora está mejorando, pero en las últimas semanas, Perú, lamentablemente, hoy en día es la muestra de que las cuarentenas extremas no necesariamente han funcionado. Y eso es algo que se podía, digamos, prever digamos, que hubiese la posibilidad de que nos estábamos equivocando. Pero lo que es bastante crítico, y eso tanto como para las decisiones económicas que se han tomado, como para las decisiones en cuanto a salud, es la falta también de integración de expertos a la toma de decisiones. Es algo donde, en mi opinión, el gobierno ha fallado muchísimo porque no ha querido tomar recomendaciones de otros países, porque no ha querido incluir expertos de otros países, y porque a pesar que en algún momento se han dado cuenta que han tomado decisiones incorrectas, como por ejemplo priorizar las pruebas rápidas y no las moleculares, que es lo que en todo el mundo se recomendaba, se sigue insistiendo en ello y no se apuesta por las pruebas moleculares porque se sigue insistiendo en que esa es la forma como se debe combatir en el Perú. Y esto en un contexto, porque a nosotros la pandemia nos agarra también con una pandemia, digamos, en el Congreso, porque teníamos una situación totalmente, digamos, de inestabilidad debido al cierre del Congreso este año y debido a la falta de liderazgo también del presidente de turno. Y ahora no sé si están enterados que hay muchas acusaciones de corrupción para el presidente que se autodenominaba el presidente que iba a luchar contra la corrupción. Entonces, eso, digamos, demuestra que, o hace que el liderazgo que tengamos desde la presidencia, junto con todo el Consejo de Ministros, normalmente en el Perú, una de las características que llevaron, en mi opinión, también a que, digamos, la economía siempre sea bastante sólida, a pesar de todas las falencias que tenemos a nivel país e instituciones, es la independencia y la fortaleza que tenía el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva todavía es totalmente independiente y es muy sólido, pero normalmente, digamos que trabajaban conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy en día no necesariamente es el caso, o no necesariamente se siente ese liderazgo de parte del Ministerio de Economía, que normalmente era un ministerio muy sólido, con gente técnica muy solvente, que pensaba realmente en el largo plazo. Entonces creo que se han tomado decisiones que no necesariamente van a favorecer en el largo plazo y que definitivamente van a tener un golpe muy duro para toda la población peruana, y especialmente para la población, digamos, que tiene trabajos formales, porque los que más han sufrido con esta pandemia son los micro y pequeños empresarios y los medianos también, porque muchas empresas grandes, digamos, han podido acceder a muchos también financiamientos del Estado, pero especialmente este sector no necesariamente se ha visto tan favorecido. Y bueno, y también además en este contexto aparecen toda una serie de propuestas legislativas del Congreso de turno totalmente populistas, que realmente preocupan también mucho para lo que se viene, y nosotros también tenemos el próximo año elecciones y todavía se está discutiendo si se van a realizar o no. Algunos congresistas obviamente no quieren que hayan elecciones. Entonces es realmente una situación crítica. Interesante, ¿no? De hecho, estaba por preguntarte sobre la situación política de Perú, pero ya algo nos adelantaste. Si bien también hablaste de medidas que se han tomado para proteger la salud de los ciudadanos, medidas que en todos los casos, creo yo, en toda sociedad han tenido desencuentros. Simplemente lo que ha hecho la diferencia es que unos han metido más la pata que otros, pero también es importante la salud de la economía, ¿ya? Y si no ponemos esas dos cosas a tomarse en cuenta, de que existe un coste de oportunidad, de que hay un renunciamiento cuando se habla de estar encerrados, como de hecho, cuarentena viene de 40, ¿no? Y en todos los casos, creo yo, nos quedamos encerrados muchísimo más. Alguien mencionaba, mira, la probabilidad de yo contagiarme si salgo a la calle tal vez sea de un 20%. Pero una vez que me contagio, la probabilidad de que mi desenlace sea el peor probablemente sea de un 5%. Así que si yo miro las probabilidades, en realidad no siempre necesito salir, ¿ya? Porque necesito alimentarme.
Pero si me quedo encerrado, no tendré dinero, y ahí sí las probabilidades son clarísimas. No va a haber papa, no tendré con qué alimentar a mis hijos, la cosa se va a poner compleja. Mira, estamos llegando al final del programa, José. Tenemos escasos par de minutos, así que yo te quisiera hacer una pregunta sobre el futuro, pero no sobre el futuro solo de Perú, sino sobre el futuro del trabajo que la Fundación Naumann pretende hacer o aspira a realizar en lo venidero, incluso ya en un contexto post-COVID que espero yo sea el próximo año, por decir algo inmediato. Bueno, en primer lugar, creo que lo que necesitamos como fundación, como oficina, es poder volver a poder ir a cada uno de los países donde trabajamos y poder también seguir de cerca cada contexto político y económico de cada uno de los países donde trabajamos. Entonces esperamos que, y ni bien podamos hacerlo de manera segura, estoy seguro que lo vamos a hacer. Y otro reto importante que no es del próximo año, sino incluso del cierre de este año, es un poco identificar qué es lo que ha cambiado, ¿no? Acá estamos en una situación donde algo ha cambiado y algo ha cambiado muy fuerte. Eso, digamos, todo este contexto digital en el que nos movemos actualmente ha venido para quedarse. Obviamente no va a volver a ser como antes. Esa sería un poco mi lectura personal. Y a partir de ello, si nosotros antes pensábamos en hacer eventos presenciales con algún congreso, algún foro, etcétera, y lo hacíamos muy bien y teníamos muy buen impacto llegando a tomadores de decisiones, etcétera, ¿cómo lo podemos hacer ahora de igual o mejor manera, teniendo otras herramientas o mezclando en el futuro las herramientas digitales que tenemos con las herramientas también, digamos, presenciales, entre comillas, que podemos tener? Y el camino de incidir en política pública a través de propuestas específicas creo que es un camino muy importante en el que debemos transitar como fundación. Y por eso estamos encantados de poder apoyar las propuestas, las 5 propuestas que están haciendo ustedes, otras propuestas que vienen en cuanto al cambio de constitución desde el Centro de Estudios Horizontal, en Perú también respecto a algún tipo de desburocratización del Estado, reforma de todo el tema digital, etcétera. Entonces creo que ahí tenemos grandes oportunidades y vamos a seguir trabajando muy fuertemente en encontrar las formas adecuadas de poder tener un mejor impacto en la toma de decisiones a partir de los socios que emprendan este trabajo, digamos, ¿no? Bueno, ha estado clarísimo, hemos tenido una mañana muy productiva conversando con José Muñoz de la Fundación Naumann Países Andinos. Estimados amigos, este ha sido su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy hemos tenido el gusto de dialogar con José, con Danilo, quien es el investigador económico del instituto, y hablar sobre el trabajo que realiza la Fundación en la región. Hemos hablado sobre la importancia de las ideas. Hemos tocado algunos países, conversamos algo sobre Chile, sobre Bolivia, sobre Perú. Bueno, ustedes conocen algo de Ecuador, las personas que nos están escuchando, y saben que nos encontramos ante un momento delicado. ¿Ya? Yo creo que de hecho, parece trillado o de cliché, en América Latina siempre estamos viviendo momentos cruciales, siempre hay momentos que pueden cambiar el destino de América Latina, y es precisamente por ello que no debemos depender de determinados gobiernos, sino depender de la institucionalidad, del gobierno de la ley, de un conjunto de reglas que le den la estabilidad al empresariado y a los ciudadanos el espacio para tomar sus propias decisiones. Porque la verdad las personas cambian, pero lo que no debería cambiar, al menos con la rapidez con la que cambian estas personas, son las reglas de juego con las que las sociedades llevan adelante sus proyectos. Ok, José, ha sido un gusto enorme haber conversado contigo esta mañana. Danilo, muchísimas gracias, y con ustedes, estimados amigos, hasta la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Gracias, José. Un abrazo.